Buenos días, nos encontramos en Palau Antiguitats, la tienda que dirijo y de la cual soy propietario. Es una tienda que empieza a caminar en 1987 con mi madre, Lola Palau, y de allí pues el nombre de Palau Antiguitats. Siempre se ha especializado un poco en el mueble nacional y catalano-español, y puntualmente pues hemos tenido piezas novohispanas o coloniales. Dos de las piezas más interesantes que tenemos hoy día en Palau Antiguitats son estas dos sillas Campeche. Es una tipología que aún está un poco en revisión, pero que parece que su origen está en la España del siglo XVII y que llega a las colonias y allí pues tiene fortuna dentro del mundo mexicano, de ahí el nombre de Campeche, y sobre todo tendrá aún más fortuna cuando estas sillas llegan a Estados Unidos, sobre todo a la zona sur, y hasta el punto de que hay, en las grandes villas palladianas sureñas, pues hay una en el Museo Jefferson, del antiguo presidente de Estados Unidos, pues una de estas sillas ya fechada o que se sitúa sobre los años 20 del siglo XIX. Y tendrá tendrá una continuidad tanto en México como en Estados Unidos. En este caso tenemos un sillón frailero, es otro de los muebles que creo que es más interesantes de Palau Antiguitats, de arte novohispano, y que también viene de una tipología absolutamente peninsular, que son los sillones fraileros. En este caso, concretamente, creo que viene del sillón frailero más andaluz o sevillano, con estos elementos de bronce, los brazos planos, pero aquí tenemos la diferencia de que el mueble está hecho en jacaranda y después la profusión de talla, sobre todo en los brazos con estos animales fantásticos o estos relieves que provienen de todo el mundo, de los grabados de grutescos y demás. No obstante, seguramente se trata de una pieza de finales del XVII o principios del XVIII, y lo que sí que es posterior es el escudo de los duques de Osuna, y aquí cabe la posibilidad de que, seguramente, el bordado sobre seda sea posterior y ya hecho una vez en España. Otra de las piezas es esta pequeña caja o arqueta novohispana. En este caso, aún yo tengo la duda si es mexicana o peruana, hasta el punto es que también por los relieves hasta pensé en algún momento que podía ser filipina, pero la madera de cedro y sobre todo el bocallave y demás pues nos llevan al mundo absolutamente hispano, novohispano, ¿no? La última pieza que les presento es esta caja o arqueta mexicana lacada sobre madera de cedro con los bocallaves, las esquineras, que tienen aún este gusto absolutamente oriental, fruto de todas las influencias que se trasladaron entre España, Filipinas y las colonias americanas, gracias al galeón de Manila, y cómo estas influencias pues llegaron a México y a España. En el 2006-2007, Palau Antiguitats inaugura este espacio dedicado al dibujo y al grabado antiguo. Es con el nombre de Gabinet d'Arts Gràfiques de Palau Antiguitats. Hemos dado cabida a múltiples exposiciones monográficas y temáticas, y esta ya es la 25ª exposición que realizamos. El título es Academias y Ultraacademias y habla sobre la mirada sobre el desnudo masculino y femenino, desde el desnudo casto y puro de la formación del artista, a partir de modelos, de yesos, de esculturas o de modelos del natural, hasta la mirada más impúdica y erótica que podemos situar ya dentro del romanticismo, el impresionismo o finales del siglo XIX. Muchas gracias, agradecer a la Asociación de Amigos del Mueble esta iniciativa y espero que vengan a visitarnos.